Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que imagínate la enorme cantidad de palabras que harían falta para describir nuestro archivo audiovisual. Cada semana buscamos los contenidos que creemos que mejor representan a la era de la imagen y en el programa de hoy voy a contarte la historia de Google y la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana, aunque no lo sepamos. También vamos a sorprenderte con lo que piensa sobre la ciudad de Buenos Aires un gran arquitecto internacional y vamos a emocionarnos y a recordar la magia del 10 de Diego Armando Maradona, pero no en una cancha de fútbol, en otro lugar. Esperá y ya lo vas a recordar. También, por supuesto, como todos los domingos, nos guardamos algún conejito en la galera para el final. Te doy la bienvenida a la era de la imagen. Los alquimistas fueron los primeros que experimentaron con los procesos químicos para fijar una imagen. Luego, en el siglo XIX, se inventó la fotografía. Otros más tarde inventaron el cine, luego la televisión, hasta que llegó Internet y todo cambió para siempre. Tenemos la posibilidad de producir imágenes y transmitirlas a todo el planeta. Con algunos programas hasta inventamos imágenes soñadas, borrando los límites entre fantasía y realidad, y llegamos a lugares a donde nunca estuvimos. Aprendimos a posar, a seducir, a mentir, a disfrutar de la ficción y a opinar sobre el documental. Entendimos la diferencia entre el análisis del discurso y el discurso analizado, el mensaje directo, el emisor, el receptor y el canal. Fuimos al cine, el cine vino a casa y ahora somos todos los que filmamos y fotografiamos sin parar. Y empezamos a mirar y a mirarnos en YouTube y a encontrarnos en Facebook, hablamos y nos vemos por Skype, si me gusta te lo paso por WhatsApp o te lo subo a la nube y lo publico en Instagram. Podemos decir que evolucionamos o involucionamos, pero lo que no podemos negar es que hoy vivimos en la era de la imagen. Casi nadie tiene conciencia de cuántas veces por día utiliza algún producto de Google, empezando por el buscador, continuando con YouTube, el Gmail, los grupos, los foros, Google Earth, Google Maps, Google Plus, Google Apps, por mencionar solo algunos de los servicios más utilizados de Google. En este informe intentaremos contarte cuánto tiene que ver Google con tu vida cotidiana, quiénes están detrás de esta mega empresa, posiblemente la más importante a nivel global por la diversidad de sus servicios, por la cantidad de usuarios, el volumen y la importancia de la información que acumula y distribuye. Google es mucho más que un buscador de contenidos. Para la era de la imagen es la nueva Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca de Alejandría del siglo XXI. Veamos cómo empezó su historia. Googlealo. Es increíble, ¿no? Hace solo 10 años Google no existía y 5 años antes de eso no había forma de buscar nada en la Internet. Eso planteaba un gran problema, porque ¿de qué servía una red mundial si no se podía navegar en ella e ir donde uno quisiera? Las páginas web echaban humo. El interés por Internet era impresionante. La red rebosaba de información. El único problema era encontrarla. Los buscadores existentes ayudaban un poco, pero la mayoría de las veces era muy difícil encontrar una joya. Antes de que existiese Google, tenías que realizar un montón de búsquedas diferentes para encontrar lo que estabas buscando. Y si entrabas en un sitio web tipo Yahoo, tenías que ir de una página a otra. Olvidamos que hace solo unos 10 años la red se veía así. Página tras página de textos y largas listas de frases subrayadas. Encontrar lo que uno estaba buscando era casi imposible. No había forma de buscar nada. Todo lo que se podía hacer era seguir los enlaces y esperar que la suerte te llevara a algún lugar útil. Todos los buscadores tenían varios problemas. Algunos sacaban resultados irrelevantes. Ponías una búsqueda de coches y te salían cortadores de césped o tractores. A mediados de los 90, Altavista, como casi todos los buscadores, solo buscaba texto, ordenando los resultados según la cantidad de veces que aparecía la palabra clave. Pero aunque los hombres que comenzaron la creación del sistema eran algunas de las personas más brillantes en los anales de la historia americana de los negocios, al final no pudieron descifrar el código. Cuando yo presenté el proyecto, hace ya tiempo, en 1997, en la Conferencia Mundial de la Web estaba Larry Page, uno de los dos futuros creadores de Google, que se quedó fulminado por esta idea. Estuvimos hablando mucho sobre cómo se podría implementar y después él me dijo, Máximo, es una idea muy buena. Yo en cuanto llegue a Stanford voy a intentar crear un motor de búsqueda a gran escala. Y al año siguiente creó Google. En resumen, el mundo estaba ávido de una forma de buscar en la red. Por supuesto, ello vino de la misma institución que ya había producido Yahoo y Excite, Stanford. Una vez más, el nombre de la compañía era otra tontería, Google.
un derivado de la palabra Google, un término matemático de 10 elevado a la centésima potencia. Y una vez más, los fundadores eran un par de sábelotodo escasamente socializados, Larry Page y Sergey Brin. Se conocieron en la universidad en 1995. Tenían mucho en común. Sus padres eran profesores universitarios y sus madres científicas. Ambos nacieron en 1973. Ambos crecieron con ordenadores y amaban todo lo relacionado con ellos. Sergey Brin, nacido en Rusia, era un prodigio de las matemáticas, amante de la natación y la gimnasia. Larry Page era el inventor que quería cambiar el mundo. En un momento dado, no sé muy bien cuándo, conectaron y empezaron a trabajar juntos en el motor de búsqueda. No teníamos claro que queríamos crear un buscador. Sin darnos cuenta, acabamos creando un tipo de tecnología que podía ayudar a buscar información, y entonces creamos el buscador. Fue el amable Larry el que tuvo la idea genial que convirtió la búsqueda en algo mágico y lanzó Google. Se podría pensar que es algo sumamente complejo, pero en realidad, básicamente es muy simple. Page creía que un enlace de un sitio a otro era una especie de recomendación, y él y Brin construyeron el primer motor de búsqueda de Google basándose en esa idea, como lo indicaron en un artículo académico de 1998 que ahora es famoso, comillas. En esencia, Google interpreta un enlace de la página A a la página B, con un voto a la página A por la página B. Google evalúa la importancia de la página por los votos que recibe, cierre comillas. En otras palabras, cuando un sitio, por ejemplo, de Abraham Lincoln ha sido enlazado 15 millones de veces, eso significa que muchísima gente lo ha encontrado útil. Mi socio Larry y yo estábamos simplemente investigando la manera en la que se podrían gestionar grandes cantidades de información y lo que se llama extracción de datos, que es encontrar patrones de datos, y poco a poco nos fuimos introduciendo en Internet, que es básicamente en donde está todo el conocimiento humano. Crearon el primer motor con piezas de ordenador sueltas, algunas de ellas prestadas del departamento de la universidad. Tras agotar sus ahorros, se les ocurrieron ingeniosas soluciones para sus limitados presupuestos. Esta es una de las unidades de almacenamiento que crearon para guardar gran cantidad de datos de Internet. No se podían permitir equipamiento informático y decidieron construirlo con Lego. Era sólido, funcionaba y era divertido, así que les gustó la idea. Al principio, en Stanford, creamos un prototipo de buscador muy simple. Ese fue el original. El proyecto se llamó Backrub. Poco después, la siguiente generación se llamó Google. Larry estaba en este escritorio y Sergey arriba, con los grupos teóricos. Justo aquí debajo, donde yo pongo los pies, él guardaba Google. Con una estructura hecha con bloques de juguete y la salsa de su algoritmo secreto, al que llamaron Backrub, elaboraron un revolucionario motor de búsqueda. Se veía enseguida que el orden de las páginas era mucho mejor que el que estaba ofreciendo Altavista. La primera búsqueda que hice en Google fue tipo de cambio canadiense. Y me dio exactamente la información necesaria relacionada con ese concepto. Y odio usar esta expresión, pero me quedé de piedra por el hecho de que podía encontrar justo lo que quería rápidamente. Creo que se dieron cuenta de que trabajar en este proyecto en el contexto universitario no les daba el alcance y la escala que realmente necesitaban para que funcionara de verdad. Así que dijeron, dejemos de estudiar de momento, creemos la empresa, pongámosla en marcha y luego volvemos y terminamos la investigación. Larry y Sergey se preparaban para abandonar Stanford y crear su empresa que para entonces ya habían registrado como Google. Más allá de su bajo perfil, Alphabet Inc., más conocida como Google, a principios de 2016 ya se había convertido en la empresa con mayor valor en bolsa del mundo y de la historia. Es una gran paradoja que en sus comienzos la mayor dificultad que tuvieron que enfrentar sus fundadores Sergey Brin y Larry Page fue justamente la financiación. Los potenciales inversores se preguntaban escépticos, ¿otro motor de búsqueda? El tiempo se encargaría de demostrar lo equivocados que estaban. Suponemos que los inversores deben haber golpeado a su puerta, en especial en la época de la burbuja.com, cuando algunas de las ideas más absurdas recibían mucho dinero. Pero en esa época, la reacción entre los hombres que tenían el dinero no era decir, sí, no hay problema, sino que era, oh, vamos. ¿Otro motor de búsqueda? Con imaginación, estos dos niños mayores empezaron a atraer inversores. Los conocí, me cayeron muy bien y les dije que quería trabajar con ellos de alguna forma, así que los presenté en Excite. Y dije, este es un excelente buscador con un enfoque mejor.
Spencer le habló al director ejecutivo de Excite, George Bell, sobre la tecnología de Google, al igual que Khosla. Hubo mucha resistencia. Dijeron, con una visión bastante rígida, que la búsqueda era algo genérico, que ellos podían hacerlo, que eran casi tan buenos y que no importaba. Excite pudo haber comprado Google por $1 millón. Eso es una miseria aquí en Silicon Valley. La compañía había rechazado lo que para ellos habría sido el negocio del siglo. Pero no fue solo Excite el que no logró darse cuenta del potencial de Google. Todas las compañías de búsqueda de Silicon Valley lo rechazaron. Les dijeron, tecnológicamente hablando es una gran idea, pero desde el punto de vista económico los buscadores no nos interesan. Sin posibilidad de licenciar su tecnología, los dos ingenieros se pusieron a buscar inversores para crear su propia empresa. Y encontraron a Andy Bechtolsheim, fundador de Sun Computing. Conocimos a ese hombre, le dio una mirada rápida a nuestro motor de búsqueda y conversamos un poco. De inmediato me pareció que era evidente que era una muy buena idea. Nos dijo, no quiero que ustedes tengan que aceptar una valoración muy baja o que se preocupen ahora por sus asuntos de dinero. ¿Qué tal si les hago un cheque? Así es que fui a mi auto, tomé la chequera y les hice un cheque enseguida. Volvió y escribió un cheque para nosotros por $100,000. Y les dijo, ¿a qué nombre extiendo el cheque? Y dijeron, estábamos pensando en llamar al proyecto Google, así que lo extendió a nombre de Google Incorporated, y esto les obligó a constituir la sociedad. Con ese dinero fundaron una empresa en un garaje. Aquí nació Google en 1998. Pensamos que estarían allí durante el día, mientras nosotros estábamos trabajando. Pero estaban allí las 24 horas. Mientras Page y Brin trabajaban duro, el número de consultas aumentó a 10.000 al día y la prensa empezó a prestarles atención. En periódicos y revistas aparecieron artículos alabando la eficacia de Google. La revista PC Magazine incluyó a Google entre sus 100 mejores web. Finalmente consiguieron $25 millones de dos importantes inversores, dos de las empresas con mayor capital. Y cuando eso ocurrió, el mundo empresarial se dio cuenta de que esta podría llegar a ser una empresa importante. Todos los meses cerca de $500 millones salía por la puerta de Google. Lo que quería decir que los $25 millones en el banco no iban a durar mucho. La solución más obvia era seguir el camino de Yahoo y Excite. Algunos buscadores que hay hoy en día mezclan los resultados pagados con los otros resultados y no los distinguen. Por tanto, el usuario no sabe que ese resultado no hubiese aparecido si no hubiesen pagado por ello. Y yo creo que eso no está bien. Page y Brin no estaban en contra de los avisos en sí mismo, pero querían que estuvieran más relacionados con la red. Pero no podían imaginar cómo hacerlo. Sin embargo, se estaban quedando cortos de tiempo y de dinero, así que, dando el paso más controvertido en la vida de la joven compañía, encontraron la solución al problema al más puro estilo Silicon Valley. Lo copiaron de otra persona. Esa persona era este hombre, Bill Gross. Con domicilio en Los Ángeles, Gross no tenía conexión alguna con Google. La idea de Gross era brillante en su sencillez, tal como la idea de Page de contar los enlaces. Comenzó cuando se dio cuenta de que cuando alguien hace una consulta, no solo le está diciendo al mundo qué es lo que le interesa, sino que también está diciendo qué es lo que le interesa comprar. Finalmente, Gross convenció a los escépticos de su compañía y en 1998 lanzó un sitio basado en palabras claves y enlaces patrocinados, que se conocería con el nombre de Overture. Fue un éxito instantáneo. Larry y Sergey encontraron un pequeño sitio llamado Overture que estaba creciendo muy bien con listas de patrocinadores. Y creo que fue en especial Larry el que pensó que eso ofrecía un camino de negocios que Google podría adoptar como solución al problema. Conocí a Larry y Sergey y hablamos con ellos sobre encontrar alguna forma de unir la gran monitorización que tenía GoTo y los increíbles resultados de búsqueda que obtenía Google. Larry y Sergey dejaron las reuniones sin llegar a ningún acuerdo y un poco más tarde, Google lanzó un servicio llamado AdWords que era sumamente parecido a Overture. ¿Les parece sospechoso? Claro que sí. Gross demandó a Google por ese parecido y la apropiación que sugería. Pero finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales. Una cosa es segura, el arreglo incluía suficiente dinero en acciones de Google, hecho que contentó mucho a Bill Gross.
En el próximo bloque vamos a ver y a escuchar al gran arquitecto argentino César Pelli, probablemente el más reconocido a nivel mundial, contándonos cuál es su ciudad preferida y por qué. Y por supuesto seguimos con el informe sobre la historia de Google, mucho más que un buscador. Quédate ahí, estamos en la era de la imagen y ya volvemos. Sin duda, César Pelli es el arquitecto argentino con mayor trascendencia internacional. Egresado del Instituto de Arquitectura de Tucumán, sus obras hacen historia, como las Torres Petronas en Malasia, símbolo de su capital Kuala Lumpur, o el World Financial Center en Nueva York, que a pesar de su proximidad sobrevivió al atentado a las Torres Gemelas. Actualmente Pelli está construyendo 17 torres en China y ha diseñado decenas de edificios que transformaron el paisaje de muchas de las más grandes ciudades del mundo. Escuchalo a Pelli, una autoridad mundial en arquitectura y urbanismo, contándote cuál es su ciudad preferida. Te va a explicar por qué y te va a sorprender como me sorprendió a mí. Míralo. A mí Buenos Aires me encanta. A mí Buenos Aires es una de las grandes ciudades del mundo. Es la ciudad de las que yo conozco, una de las quizás la más agradable que hay de simplemente caminar por sus calles. Tiene una escala tan pequeña, tan al tamaño humano, que es un placer. Eso se va perdiendo lentamente, pero en Buenos Aires perdura. En las otras grandes ciudades vas a desaparecer. El hecho de que hay tantos pequeños cafés, tantas pequeñas tiendas, tantos pequeños restaurantes, esto le da una riqueza increíble a la ciudad. El invento de Buenos Aires de hacer esta inmensa densidad de casas de departamentos de 11 a 14 pisos, una al lado de otra, llenando la vereda y con negocios en la planta baja a la vereda, esto le ha dado una riqueza de caminar peatonal increíble, al mismo tiempo que ha conseguido una muy alta densidad de vivienda. Muy alta densidad, más alta que la que uno consigue con torres mucho más altas. Porque cuando las torres se hacen más altas, les hace falta espacio alrededor. Que en esta medida de 11 a 14 pisos, no, pueden estar unas pegadas al lado de otras. En la tercera parte de nuestro informe central voy a mostrarte algunos de los servicios y aplicaciones que creó Google y que utiliza más o menos la mitad de los habitantes del planeta. Por su rol y liderazgo en el campo del conocimiento, de la información y de la comunicación, Google se ha convertido en la principal herramienta cultural de la globalización. Hoy no es posible desarrollarse y mantenerse actualizado en arte, ciencia y tecnología sin contar con los aportes de este gigante que tanto contribuyó a que el mundo sea como es hoy. Google ha optado por la postura de que la creatividad se da en los empresarios individuales dentro de la empresa. A menudo tienen una idea, pero no tienen tiempo para desarrollarla. Así que inventamos un concepto llamado 20% de tiempo. Y el personal técnico de la empresa le animamos a que pase el 20% de su tiempo profesional con cosas que le parezcan interesantes a ellos, no a nosotros. El empleado número 23, Paul Bacate, creador del lema "No seas malvado", fue también el ingeniero que en un solo día inventó Gmail, un programa de correo electrónico interno para usuarios de Google. Había muchas objeciones para crear Gmail, pero una de las principales es que con el correo electrónico no se podía hacer dinero. Pero había una idea por ahí que decía que quizás podríamos hacer publicidad personalizada. Decidió intentar escribir algo de código para ver si era posible que los ordenadores de Google escanearan los mensajes de Gmail y mostraran anuncios adecuados. Lo que recuerdo de las reuniones, que fueron hace más de un año, es el constante debate sobre las características, si este tipo de publicidad funcionaría y todo eso. Al final decidimos intentarlo. Y de hecho, cuando lanzamos Gmail el 1 de abril, fue considerado en gran parte como una broma.
La introducción de los anuncios personalizados de Gmail en 2004 demostraron no ser un añadido más a la creciente línea de negocios de Google. Google se había convertido en una máquina de hacer dinero con la publicidad. Cuando hablamos de publicidad, la oferta pública inicial de Google ha recibido más publicidad que cualquier otra en la historia. Cuando Google se preparaba para su oferta pública inicial de acciones, tuvo que revelar un secreto bien guardado, que tenía unos ingresos y beneficios muy considerables. Aquello cogió por sorpresa a los expertos en inversión y convirtió las acciones de Google en un bien muy preciado. En un solo día, los dos fundadores se convirtieron en los nuevos 1000 millonarios de Silicon Valley. Hoy, con 42 años, Larry Page y Sergey Brin poseen unos 30.000 millones de euros cada uno, situándose entre las 20 personas más ricas del planeta. Google ha invertido sus ganancias en infinitos experimentos y proyectos. Ha metido la mano en todos los negocios a su alcance. Tenemos Google Library, Google Books, Google Maps y Google Earth. Luego Gmail, Google Calendar, Google Spreadsheets y Google Docs. La compañía compró Blogger para publicaciones personales en la red. También compró Picasa para compartir fotos en línea. Y por supuesto YouTube para compartir videos. Cuando Google fue fundada en septiembre de 1997, atravesaba los mismos problemas que tuvieron que enfrentar otros gigantes de la informática, como por ejemplo Facebook y Apple. También comenzaron en un garage, también tuvieron problemas de fondos, también recibieron demandas multimillonarias por derechos de copyright de las imágenes, los textos e incluso de la información de los medios tradicionales, para los que Google representa una competencia directa. Es la hora de las preguntas incómodas en la parte final de nuestro informe central. En 17 años, Google se ha convertido en el motor de búsqueda más rentable del mundo, con una facturación de 66.000 millones de euros. En ese tiempo ha cultivado la imagen de ser una presencia masiva pero benigna, si bien esa percepción pública está cambiando. Google ha tenido problemas y sigue teniéndolos con el tema del copyright en libros, música, imágenes y vídeo, haciendo competencia directa con los medios de comunicación tradicionales, editoriales, discográficas, prensa, mensajería online y la privacidad en general, como es el caso de Google Maps. Es mi mejor amigo. Todos los días le formulo todo tipo de preguntas. Además, es mi televisor y mi traductor preferido. Con Gmail envío y recibo correos y organizo mi horario. En la carretera encuentro el camino gracias a Google Maps. En la calle telefoneo con mi móvil Android, que controla Google. Veo los vídeos más populares en YouTube, que también controla Google. Al pasar tanto tiempo con Google, conoce mis gustos, mis citas, mis vídeos preferidos, lo que me gusta comprar y a dónde iré de vacaciones. En resumen, Google sabe mucho de mí. ¿Pero qué sé yo de Google? Google no quiere que sepamos mucho sobre él. Hay gente que no confía en este altruismo inocente, de que realmente creamos productos que mejoran a los usuarios. Ven intenciones ocultas, de que intentamos controlar el mundo, cosas así. Pero ¿qué puedo decir? Procedemos de entornos académicos, no pensamos de esa manera. Ser grande no es un problema. Se puede tener éxito y crear empleo y todo eso. Pero en Europa no se puede usar esa fuerza que se tiene para fines ilícitos. El problema es que Google utiliza una posición dominante en las búsquedas de Internet para promocionar su propia página de comparación de precios. ¿Y esto es malo para el consumidor? Consideramos que sí, porque se debería destacar el mejor resultado. Lo que yo hago es pensar qué características podría incluir y cómo se crearían. ¿Podemos confiar en Google? La gente se pregunta qué va a pasar con la información personal, con los registros bancarios, con la información sanitaria, lo que sea, pero yo no lo controlo. Está ahí en alguna parte. Tengo que confiar en que el que lo tiene no haga nada que yo no quisiera que hiciera. No hubo negociaciones con el gobierno estadounidense cuando poco después de los atentados del 11S en 2001 aprobó una ley por la que se concedía más autoridad de vigilancia, permitiendo un acceso sin precedentes a la presencia digital de la gente. Y estos poderes son muy amplios ahora mismo. Van desde obtener el acceso a los informes crediticios sobre personas hasta acceder a sus datos de comunicación. A más en general, poder enviar una carta a cualquier poseedor de datos
y exigirle que revele toda la información sobre determinada persona sin comunicárselo a ella, sin decírselo a nadie. Esa es la idea de la Carta de Seguridad Nacional. No digo que el gobierno no deba tener acceso a esa información en las circunstancias adecuadas. De hecho, en algunos casos es vital perseguir el crimen y favorecer las investigaciones. Pero necesitamos perspectiva, responsabilidad, transparencia. El factor de la confianza es vital para toda la marca. Si Google quebrantara la confianza de alguien, la prensa nos destrozaría y de repente la gente retendría su información, dejarían de buscar, nuestros ingresos bajarían, sería terrible, terrible para la empresa y terrible para ellos. Por eso nos lo tomamos muy en serio. El fenómeno de la fobia a Google es más fuerte entre los partidarios de la privacidad, que se preocupan sobre cuánta información sobre todos nosotros está guardada en las bases de datos de Google. No solo esas personas están preocupadas, incluso los mentores originales de Page y Brin están inquietos. La gente comenzará a sentir que tener demasiada información guardada sobre todo lo que han hecho, todo lo que han buscado, es un peligro real. Este ex reportero de la televisión islandesa lleva 5 años siendo el portavoz de Wikileaks, una tarea expuesta y delicada. Hace 6 meses recibió una gran sorpresa a través de su cuenta de Gmail. Google le informó de que habían entregado datos privados de su cuenta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Querían todos mis correos, los recibidos, los enviados, los borradores, los eliminados, además de toda la información sobre mi ubicación cada vez que entraba en la cuenta de correo. Básicamente una invasión completa en mi privacidad. Esta redada virtual se llevó a cabo a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, desde donde investigan a Wikileaks por espionaje. Habían pedido que esta petición fuese secreta. Google acababa de informar a Christine, pero sus datos se habían entregado 3 años antes. Lo más importante para mí es que creo que se me debería haber notificado inmediatamente, de forma que yo pudiera ejercer mi derecho a protestar por ello. Es un secretismo extremadamente serio. He pedido a gente de Google que informara de cuántas citaciones y órdenes de registro les llegan al mes. No hay que decir nada más. No hay que decir de quién o para qué, solo un número. ¿Cuántas reciben? Pero no les gustó la sugerencia, la rechazaron inmediatamente. Los datos personales se recogen de cualquier sitio. Los rastros son difíciles de eliminar. Espían las cuentas de Gmail sin que lo sepamos. Para proteger su vida privada, algunos internautas han tomado una decisión radical: desgoogleizarse. Google realmente opina que los datos van a aportarle un gran beneficio a la sociedad. La empresa opina de veras que va a encontrar la manera de hacer que los datos mejoren nuestras vidas, que las haga más fáciles, tomar mejores decisiones. Su meta definitiva es convertir a Google en una entidad omnisciente. Esta sesión es sobre el futuro. Así que voy a hablar un poco sobre el tema. Y para cumplir con la misión de crear el motor de búsqueda perfecto, hay que ser inteligente. De hecho, ese motor de búsqueda será inteligencia artificial. Eso es en lo que estamos trabajando. Es algo irónico que usen una imagen del ordenador rebelde HAL de la película 2001 Una Odisea en el espacio para promocionar un mensaje tan benevolente. Pero su futuro está en algo bastante poco científico: la confianza. Eso es lo que hace que les demos nuestros datos para que los mantengan alejados de hackers y espías del gobierno. La confianza de que no van a dar mal uso a nuestra información y de que estará a la altura de su lema: no seas malvado. Para lo bueno, y en algunos casos para lo malo, el genio omnipresente de la información instantánea ha salido ya de la lámpara. En los próximos siglos puede que los historiadores miren al pasado, al mundo, antes de que Larry Page y Sergey Brin iniciaran su búsqueda de información y lo recuerden como la Edad Media. En el próximo bloque nos visita Sebastián Catalano, periodista especializado en negocios y tecnología. Nos va a ayudar a entender cómo llegó Google a convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo. Quédate ahí, estamos en la era de la imagen y volvemos enseguida.
Y ya estamos con nuestro invitado de hoy en la era de la imagen. Se trata de Sebastián Catalano, periodista especializado en negocios y tecnología. Es el autor de Los Nuevos Reyes Argentinos, el libro que se dedica a examinar el caso de los unicornios de nuestro país, las empresas tecnológicas cuyo valor supera los $1.000 millones. Así que es el entrevistado adecuado para hoy. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por venir. Hola, Juan. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Hablando de valor de las empresas, Google llegó en enero de 2016 a ser la empresa más valiosa en cotización en bolsa. Digo bien, ¿no? Sí, totalmente. Fue un hito, un verdadero hito obviamente para Google, para la industria del software y de los sistemas y de Internet. Después de ese tiempo hasta ahora, bueno, hay como una puja con Apple que tiene que ver cuando Apple, bueno, lanza un iPhone al mercado. Claro. Hoy hoy Apple es el número 1. Están ahí, cabeza a cabeza. Eso sí. te iba a preguntar, ¿cómo está el ranking? Hoy, actualmente, Apple vale unos $880.000 millones. ¿Cómo decirlo de vuelta? $880.000 millones. Apple. Sí. Ok. Y bueno, y Google estará más o menos en 725.000 millones, una cosa así. Estas cosas igual pueden cambiar en una semana, en dos, ¿no? Obviamente este market cap, que así se le denomina en el mundo de los negocios, que es el precio según el valor de las acciones, fluctúa justamente con el valor de las acciones. Si Google lanza un nuevo servicio o está posicionado con alguna tecnología nueva, bueno, seguramente las acciones suben y el valor de mercado sube. Lo mismo con Apple. Justamente el año pasado, en el 2016, cuando pasó esto, Apple ya estaban esperando, había lanzado su servicio, Google había hecho algunos buenos anuncios financieros y lo superó. Después Apple volvió a superarlo y bueno, es así, es una carrera, pero de un tiempo a esta parte las tecnológicas están ahí arriba en el ranking de las empresas que más valor tienen. ¿Y esto cómo se explica? ¿Cómo llegamos a este mundo en el cual una empresa tecnológica vale más que, por ejemplo, una petrolera multinacional o una empresa de aviación o una automotriz? ¿Cómo es esto explicable? Bueno, hasta el 2011 más o menos la empresa más valiosa era ExxonMobil, que es una petrolera gigante de los Estados Unidos, que tiene operaciones en todo el mundo. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, fue en general todos los años termina siendo Apple. El valor de la marca en sí, digamos, lo que el mercado considera que solamente la marca, ni siquiera los productos que tiene o los sistemas que tienen, el valor per se de la marca es algo que tiene muchísimo peso. Y en esta era, en la era de los datos, de la tecnología, tiene mucho más valor y mucho más peso específico en cuanto a dinero una empresa de tecnología como Apple o como Google o como Amazon, que lo que puede tener una petrolera, que además por ahí es un poco piantabotos con temas como la ecología y algunas otras cuestiones. Está más vinculada con una empresa, si querés, de otro mundo, ¿no? Ahora, ¿es solo una cuestión de imagen y de marca, como decís, o también influye ahí el tema de los datos personales? ¿Es realmente lo más valioso que hay hoy en el mundo, los datos de todos nosotros? Sin duda, ese es el gran valor que ha sabido desarrollar Google desde que comenzó en el 98, por ahí un poquito antes, con los fundadores de Google haciendo si querés, una beta o un proyecto anterior, que después pasó a llamarse Google, pero desde entonces Google lo que hizo fue saber convertirse en el gran rey de la información y los datos. Eso le ha traído algunos problemas y le ha traído muchísimo dinero y muchísimo poder. ¿El rey de los datos es Google y no Facebook? Bueno, si querés, hay alguna pelea. Hoy Google, Internet casi es sinónimo de Google. Todo lo que pasa por el buscador de Google en sí, y tiene que ver con la publicidad y con un montón de cuestiones. Hoy Google es una compañía que tiene más valor que Facebook. Facebook es un formato de red social donde está mucho más cercana a la forma cotidiana que hacemos, lo que haces vos, con tu familia, con tus amigos, conoce qué cosas comprás, qué cosas buscás, pero no te olvides que Google es el gran buscador, es el gran posicionador de marcas. Hoy, seas una marca o seas un medio de comunicación, nos pasa a nosotros, a los medios, digamos, si Google no te quiere, por decirlo de alguna manera, estás afuera. Hay un dicho en el mundo de la publicidad que dice que no hay mejor lugar para esconder un cadáver que en la segunda página de búsquedas de Google. ¿Viste que te van a matar? Bueno, si no estás en la primera, no existís. Si una marca no está en esa primera página de resultados de búsqueda, no existe, no vende. Y Google por eso cobra.
¿La clave sigue siendo el buscador o alguno de los múltiples productos y de las empresas que fue comprando Google se convirtió en un motor también importante de crecimiento para la firma? Y todo. Mira, hace algunos años Google puso un paraguas, una especie de holding sobre la marca Google, que se llama Alphabet. Hoy la compañía se llama Alphabet. Y Google es uno de los verticales de esta mega holding global. Obviamente que es el más importante. Abajo de Google tenés 70 marcas, desde los conocidos Gmail o, bueno, todos los servicios Gtalk, YouTube y todos los servicios que tiene Google asociados, hasta algunos que por ahí no conocemos tantos, como Waze, por ejemplo, que lo conocemos, pero por ahí muchos no saben que es de Google. Saben que es de Google. Claro, que lo compró hace algunos años. O Express, que es un servicio que solamente tiene en Estados Unidos y que es un servicio de delivery que funciona de manera extraordinaria con productos como verduras y demás frescos que te llegan en el día. Bueno, eso es solo en Estados Unidos. Te decía, Alphabet tiene un vertical muy fuerte, el más fuerte para la compañía, que es Google, que tiene que ver con la publicidad y con todos los servicios asociados al buscador y a la tecnología. Y después unidades de negocio revolucionarias. Google hoy está estudiando cómo alargar tu vida, mi vida y la vida de todos a nivel científico. O sea, y haciendo experimentación en ese borde de la ciencia, ¿no? Y yendo mucho más allá. Ha hecho también cuestiones que tienen que ver con viajes espaciales e invierte en esas cuestiones, o que tienen que ver con los autos autónomos, que es otra de los grandes verticales en los que la compañía invierte miles de millones de dólares, que es el auto que se maneja solo. Hoy el departamento de autos autónomos de Google ya lleva más de 6 millones de kilómetros recorridos solos, autitos que andan solo por todos lados. Una curiosidad sobre Google es el bajo perfil de sus líderes comparados con otros, ¿no? Grandes referentes del mundo de la tecnología, ¿no? Si pensás en Zuckerberg, en Bill Gates, bueno, los tenemos como mucho más presentes, ¿no? Que a Page y a Brin parece que mucha gente no les conoce tanto las caras. ¿Cómo explicás esto? Bueno, sí, es cierto. Vienen del lado académico, ¿no? De la matemática. Google es un algoritmo. Y estas dos personas, Page y Brin, mientras hacían estudios de posgrado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y cuando estaba explotando el mundo de Internet, ahí a mediados de los 90, diseñaron un algoritmo de búsqueda. Ese algoritmo de búsqueda fue fantástico, muy rápidamente consiguió fondos para crecer. La compañía en 3 o 4 años ya estaba cotizando en la bolsa en Estados Unidos y ya valía $25.000 millones en 5 años. Es un crecimiento extraordinario y notable, porque el mercado se dio cuenta que eso que habían diseñado estos dos cerebritos era extraordinario. Y sí, tienen un perfil bajo. Al principio, Page fue el CEO de la compañía, estaba a cargo de la conducción, y en esos primeros años Google no la pegaba del todo con el modelo de negocios y con este modelo que después explotó, que era la administración y la venta de publicidad en su plataforma, y en un momento se corrió. Trajeron un CEO de afuera, y él quedó como fundador a cargo de algunos proyectos, pero quedó como un CEO afuera. No lo echaron, como pasó con la famosa historia de Steve Jobs, claro, en Apple, pero estuvo durante muchos años fuera de la conducción. Después, en el 2011, volvió a ser el CEO de la compañía, y hoy es el CEO de la compañía. Y Brin, que tiene un perfil todavía mucho más bajo y mucho más académico y se dedica a cuestiones filantrópicas y demás, es el presidente de Alphabet. Okay. Pero sí, claramente tienen un perfil mucho más bajo, aparecen mucho más en los medios. Si vos ponés alguna conferencia en YouTube donde aparecen hablando, te vas a dar cuenta que son personas que son un poco tímidas y que no se llevan muy bien con eso de estar hablando adelante de un auditorio. Parecen menos un hombre de negocios, tal vez, que Bill Gates, por ejemplo, y ¿no? Tienen totalmente un perfil más, mucho más científico, si querés. Igualmente son hombres de negocio, Sin hicieron duda. las cosas muy bien y tienen mucho dinero. Más o menos se calcula que el patrimonio de cada uno de ellos es de $40.000 millones. Eso increíble. Hablando de dinero, tuvieron que enfrentar juicios muy onerosos. Hablabas de los problemas que tuvo Google al manipular justamente datos personales de todos nosotros. Los tiene todo el tiempo. Todo el tiempo hay cuestiones que tienen que ver con algún estado que levanta la mano y que dice:
Google está metiéndose demasiado en cuestiones donde no se tiene que meter. También lo acusaron, por ejemplo, en su momento de haberse asociado con China en cuestiones que tienen que ver con la censura y con lo difícil que es entrar al mundo de Internet en China. Bueno, y después ha tenido problemas muy serios con las filtraciones de Wikileaks y lo que pasó con Snowden y con todo el tema de PRISM y esa red de espionaje donde muchas compañías en Estados Unidos le habrían permitido al gobierno que use datos de sus sistemas para hacer algún tipo de control, que en algunos puntos tiene vínculos con la lucha contra el terrorismo, pero en otros puntos quizá no tanto. En nuestro informe de hoy sobre Google se habla mucho del valor de la confianza, ¿no? Es muy importante para Google que confiemos en Google. ¿Hasta dónde debemos confiar en Google? Bueno, hoy como yo te decía, gran parte de la vida de todos nosotros, desde el correo que usamos hasta los videitos que miran nuestros hijos en el celular o en la computadora o en el Smart TV pasa por Google. Yo creo que ya de entrada le estamos confiando mucho sin a querer. Google, incluso sin saberlo. Porque es práctico, porque es lindo, porque funciona. Me parece que tenemos que estar un poco más atentos a Google y a otras plataformas a las que le cedemos los datos. También es cierto que es cada vez más difícil hacerlo. Como te decía, las compañías necesitan a Google, necesitan que Google los quiera. Por eso se diseñan medios de comunicación, sitios de internet, campañas de publicidad diseñadas con parámetros que Google dice, hacelo así. Lo hacen así porque hay que gustarle a Google. Son los dueños del mundo. Sí. Así las cosas. Sebastián, gracias por haber pasado gracias por la invitación. Por la era de la imagen. Sebastián Catalano estuvo con nosotros. Te recomiendo su libro, Los Nuevos Reyes Argentinos. En el próximo bloque de la era de la imagen vamos a estar con una entrevista muy especial a un señor de barba blanca y traje rojo que anda en un vehículo muy extraño que vuela. Y también vamos a recordar al 10, pero en una noche diferente a muchas que tal vez tenés en tu memoria. Volvemos en unos minutos nada más en la era de la imagen. Quédate ahí, esperanos. Es el turno de un poco de humor español en la era de la imagen. Hace algunas semanas Jordi Évole, el comediante y presentador del programa Salvados que se emite por la cadena La Sexta, entrevistó a un traficante que no respeta ningún tipo de reglas a la hora de cruzar las fronteras o ingresar a una propiedad privada. Tal vez lo hayas visto alguna vez. Usa barba blanca, se viste de rojo y tiene un amigo reno que se llama Rudolf. Sobre usted se ha dicho que soborna a sus contactos con regalos, que son miles los sobres que planean por sus oficinas y que además trafica saltándose las aduanas como la peor mafia internacional. Antes de nada, buenas noches. ¿Cómo nos dirigimos a usted? ¿Cómo quiere que le llamen? Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás. Depende de los países, me llaman de una manera o de otra. Claro, porque sus actividades son internacionales. Controla perfectamente el mercado norteamericano y el europeo. Y todo a base de regalos. ¿Es esto verdad? Claro, a eso me dedico. Lo admite sin pudor. ¿Ha recibido usted sobres? Sobres, muchísimos, llenos de ilusión. De ilusión. Ha recibido sobres llenos de ilusión. Pero usted no trabaja solo. ¿Son estos sus empleados? Mis enanos, ellos me fabrican los regalos. ¿Enanos? ¿Y no serán becarios? ¿Con menos papeles que una liebre trabajando gratis? ¿Y estos animales? Esos son mis renos mágicos, Rudolf y los demás. ¿Mágicos porque le permiten introducir en España mercancía sin pasar la aduana? Gastos astronómicos de desplazamientos, facturas sin IVA y estas imágenes suyas colándose por chimeneas de casas ajenas. Y luego, ¿cómo es que los regalos no tienen hollín? Yo no sé de qué me está hablando. ¿Los blanquea? Que no, yo no hago nada de nada.
En 1896 se estrenaba Le Manoir du Diable, considerada la primera película de terror de todos los tiempos, un cortometraje de apenas 4 minutos. La dirigió Georges Méliès, uno de los pioneros del cine que inició así un género que ya tiene 121 años de vida, el terror. En los últimos tiempos, 2 argentinos hicieron historia en la industria del miedo. Hablamos de los responsables de IT, Andrés Muschietti, su director, y su hermana Bárbara, productora de la película que no para de batir récords de taquilla en todo el mundo y que ya tiene asegurada su segunda parte para 2019. Si todavía no la viste, asustate un poco con nosotros. She's all ready, Captain. Thanks, Billy. Derry's not like any town I've ever been in before. People die or disappear 6 times the national average. And that's just grown-ups. Kids are worse. Way worse. We all float down here. I saw something. There was this... A clown. Yeah, I saw him too. Look. It's all connected by the sewers. That's where it lives. What happened? Bill? La conocimos como Edith Piaf o simplemente la Piaf. También le decían la Mon Piaf o el Gorrión de París. Una voz icónica entre desgarrada y lírica que identifica como ninguna otra a la canción francesa del siglo XX. Son inolvidables sus grandes éxitos, La Vie en Rose, Les Trois Cloches y Los Amantes de París, por solo mencionar algunos. Con una sensibilidad exquisita, Piaf fue la gran estrella del cabaret parisino para saltar de ahí al Olympia y luego, cruzando el Atlántico, al Carnegie Hall de Nueva York. Edith Piaf tuvo además una vida de novela que inspiró varias obras teatrales y películas. Entre ellas destacamos La vida en rosa de 2007 con una gran interpretación de Marion Cotillard que le valió el Oscar a la mejor actriz. Te invito a disfrutarla con el clásico Je ne regrette rien. Con nosotros, en la era de la imagen, Edith Piaf. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non.
regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi. Si la era de la imagen tiene un protagonista que se roba todos los flashes, ese es Maradona. Y hoy vamos a verlo en uno de los tantísimos momentos conmovedores de su vida a los que pudimos asistir, aunque en este caso no en una cancha de fútbol. El 15 de agosto de 2005, por Canal 13, Diego debutaba al frente de su programa La Noche del 10. Fueron 13 emisiones en las que pasaron Pelé, Mike Tyson, Mirta, Susana, Arjona, Messi, Roberto Gómez Bolaños, Rafaela Carrá y un montón más de estrellas. Así comenzaba la primera noche del 10, con Diego saliendo rodeado de humo para cantar la canción que alguna vez le dedicara el Potro Rodrigo. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la depresión y a la diversidad. Otra realidad a cada paso de la vida. En un potrero José, una zurda inmortal por experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. ¡Grande Diego! Gracias. Pero me dijeron que ibas a cantar una canción. No, eso, ¿quién dice eso? Eso no es verdad. No, yo dije que soy compositor, ¿te acuerdas? No, eso no es verdad, no haga... Me dijeron que ibas a cantar. Tengo una música que habla de los fans que siempre quieren ser los ídolos. Y nosotros queremos tener nuestra vida tranquila, estar ahí. Ellos quieren ser nosotros y nosotros queremos ser ellos. Claro. Entonces, quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Não discuto mais a vida, já não quero nem saber. O que é certo para mim pode ser errado para você. Y se acabó, llegamos al final de una nueva entrega de La Era de la Imagen. Esperamos tus comentarios con el hashtag La Era de la Imagen en nuestras redes. Ojalá te haya gustado el programa de hoy. El próximo domingo te espero una vez más en la televisión pública argentina. Soy Juan Di Natale, que tengas linda semana. Muchas gracias.